El viento arrastraba la hojarasca a la oscuridad, mientras ella procuraba acurrucarse junto a la fogata. El destino nos había hecho cruzar caminos e intercambiar algo de comida. Lo único que nos faltaba era intercambiar historias. Cuando era pequeña, dijo mientras se frotaba las manos, solían decir que la sal provenía de un demonio que dejaba un rastro de sal cuando se comía a los pecadores. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero me contuve, dándole una buena mordida a un trozo de carne seca. La penumbra en sus ojos ocasionalmente se veía perturbada por destellos de luz. Las llamas iluminaban sus facciones, provocando que los surcos en su frente parecieran más profundos y oscuros. Abajo, sobre su garganta, resplandecía una cruz de plata, completamente lisa. «De donde vengo», continuó, «tenemos planicies extensas cubiertas por montañas de sal. Ahí es, en donde habita el demonio de la sal. Se cuenta que, mucho antes de que se construyera esta ciudad, existió un pequeño asentamiento. Solía estar habitado por individuos que cruzaban el desierto en caravanas, se detenían en nuestro río. Dicen que fueron personas religiosas, piadosas y creyentes en Dios. Y lo primero que construyeron en ese lugar fue una iglesia. Un santo fue traído por los vientos del desierto. Su voz era tan reconfortante como un chubasco en medio del desierto. Aseguró haber cruzado el árido desierto por orden del Dios Todopoderoso, y aquellas personas decidieron que el hombre santo se convertiría en su pastor, nombrándolo reverendo de la iglesia. Tras la aparición de este hombre, con la llegada del verano, el río terminó secándose por completo. Las cosechas perecieron y la gente empezó a padecer hambre. Un hombre terminó tan enloquecido por la falta de alimento que mató a su esposa y se la comió. La gente entró en pánico. Jamás habían visto un crimen tan perverso. Entonces, aquel reverendo del desierto lo sometió a juicio. Decidió que el hombre debería sufrir en carne propia su pecado y lo condenó a ser comido por los habitantes del lugar. Las personas creían que era lo justo, principalmente porque lo había dicho un hombre de Dios. La verdad es que Dios aborrece aquellos actos en los que sus creaciones humanas se comen entre sí. Considera que es mucho peor que robar o matar, peor que todo. El pastor del desierto lo sabía a la perfección, pues no era un hombre de Dios, sino un demonio de la sal. Cocinó al acusado sobre una fogata y ofreció trozos a cada uno de los presentes. Una vez que todos dieron su respectiva mordida a la carne, eran participantes del pecado más perverso, y el demonio de sal se los comió. Después, los escupió en montículos de sal. Había tanta sal en el suelo que quedó completamente cubierto. Como había pecadores suficientes, decidió guardar cuerpos para después, secándolos en las propias montañas de sal. Guardó tantos que le durarían siglos. Ese demonio de la sal fabricó una bebé con su propia sangre y algo de sal, y cuando finalmente murió, ella se convirtió en el demonio de la sal, pues su padre le había dejado suficientes pecadores secos entre los montículos de sal para que ella se alimentara. Sí, señor, la carne salada puede durar mucho tiempo. El resplandor del fuego parecía hacerse más intenso en sus ojos, y entonces dejé de masticar. Muchísimo tiempo.